Una noticia recorre España como un eco del pasado. Detenida en A Coruña una mujer durante un permiso penitenciario. Se trata de Remedios Sánchez, condenada en 2008 por asesinar a 3 ancianas en Barcelona. La historia se repite. La asesina conocida como la Mataviejas es detenida por matar a otra anciana después de 20 años. Una anciana de 91 años aparece muerta en su casa. Puertas sin forzar, cajones revueltos y el mismo patrón que hace casi 20 años. Una mujer de rostro amable, una visita inesperada y la muerte. Remedios. Sánchez había vuelto a matar. A mediados de los 2000, Barcelona vivía tranquila. Pero entre sus calles se movía una sombra que nadie veía venir. Remedios. Sánchez, conocida como La Reme, tenía una apariencia inofensiva. Una mujer de 45 años, pelo corto, vestimenta sencilla, sonrisa cálida. Era el tipo de persona en la que las ancianas confiaban sin dudar. Llamaba a las puertas, se presentaba con alguna excusa. «Soy de servicios sociales. ¿Puedo ayudarla?» O simplemente pedía un vaso de agua. Y cuando la puerta se abría, la tragedia empezaba. Todo comenzó una mañana cualquiera, un día que parecía igual a todos los demás. Pero aquel 10 de junio de 2006, Barcelona despertó con un silencio extraño en el barrio de Horta. Los vecinos notaron que doña Pilar, una anciana de 83 años, no había bajado a comprar el pan, como hacía cada día desde hacía más de 20 años. Tampoco respondía al teléfono. Su vecina del 5º piso decidió acercarse a su puerta. Tocó 1, 2, 3 veces. Nada. Horas más tarde, los bomberos forzaron la entrada. El cuerpo de doña Pilar yacía en el suelo de su salón, boca arriba, con una bufanda apretada en el cuello y una expresión que reflejaba más sorpresa que dolor. La vivienda no mostraba signos de robo. El televisor seguía encendido. Una taza de café, todavía a medio terminar, reposaba en la mesa del comedor. Al principio pensaron que alguien había entrado a robar, pero algo no encajaba. Los cajones estaban abiertos, sí, pero los objetos más valiosos, las joyas de familia, seguían en su sitio. Era como si la escena hubiera sido montada, como si alguien quisiera hacerles creer que se trataba de un robo, cuando en realidad se trataba de algo mucho más oscuro. La policía tomó nota, cerró el caso como una muerte violenta durante un robo, y los medios apenas le dedicaron unas líneas. Nadie imaginaba que ese sería solo el primero de muchos cadáveres. 3 días después, en el barrio del Clot, otra anciana fue hallada muerta en su casa. Y una semana más tarde, una tercera víctima, esta vez en el distrito de Sant Andreu. Todas mujeres mayores, todas solas, todas con señales de estrangulamiento. El miedo comenzó a extenderse por Barcelona. Los titulares ya hablaban de una figura misteriosa, una mujer que llamaba a las puertas de ancianas indefensas para robarles la vida. Aún nadie sabía su nombre, pero la policía empezaba a sospechar que estaban ante una asesina en serie, una que conocía muy bien a sus víctimas y que elegía el momento exacto para atacar. Esa asesina era Remedios Sánchez, una mujer que, en menos de un mes, convertiría la ciudad en un tablero de muerte. Los investigadores estaban desconcertados. Las escenas del crimen parecían idénticas, como si alguien estuviera repitiendo un ritual cuidadosamente planeado. En cada vivienda, el mismo caos superficial.
Cajones abiertos, objetos por el suelo, armarios entreabiertos. Pero faltaba algo esencial en cualquier robo. No había un motivo claro. Las joyas de más valor seguían en su sitio. Los televisores, los relojes de oro, incluso el dinero guardado en sobres. Todo permanecía intacto. Solo desaparecían pequeños objetos personales. Un rosario, una medalla, una fotografía. Era como si Remedios no buscara dinero, sino recuerdos. Trozos de vida, souvenirs de sus víctimas. Los forenses encontraron otro patrón inquietante. Todas las mujeres habían sido atacadas de forma directa, sin palabras, sin amenazas. Un golpe seco en la cabeza o el cuello, seguido de una maniobra de estrangulamiento con bufandas o pañuelos de las propias víctimas. No había rabia en los golpes, no había descontrol, había técnica, frialdad, como quien sabe exactamente cómo hacer daño, sin dejar marcas evidentes. Algunas presentaban señales de haber intentado defenderse, pero la diferencia física era enorme. La asesina se movía rápido, preciso, y en cuestión de segundos, la respiración de la víctima se apagaba. Los inspectores comenzaron a llamarlo la firma. Esa forma tan suya de preparar la escena, el orden aparente, el gesto de cubrir el cuerpo con una manta y el detalle que más inquietó a los criminólogos. En varios casos, las víctimas fueron halladas con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien las hubiera acomodado tras el crimen. Un gesto casi ritual, casi compasivo. Pero lo más escalofriante era lo que no dejaba. Ninguna huella útil, ningún testigo. Solo el olor tenue de perfume barato. Y la sensación de que había estado allí el tiempo suficiente como para no tener prisa. Remedios no solo mataba, disfrutaba el proceso. La manipulación, el poder, el silencio que quedaba después. Era su forma de sentirse viva, y esa meticulosidad fue lo que finalmente la traicionó. Su firma no pasó desapercibida. Los investigadores sabían que aquella calma en el crimen solo podía pertenecer a alguien que lo había hecho antes y que, sin duda, volvería a hacerlo. El error que cometió. Durante semanas, Remedios Sánchez parecía invisible. No dejaba huellas, no dejaba testigos. Entraba y salía de los hogares con la naturalidad de quien ha sido invitada. Era una sombra amable que sabía cómo ganarse la confianza y cómo desaparecer. Pero el destino, o tal vez su propia soberbia, le tendieron una trampa. Su caída comenzó con una víctima que se negó a morir, la anciana que sobrevivió. A finales de junio de 2006, en el barrio del Clot, una mujer de 76 años logró hacer lo impensable, sobrevivir a su ataque. Remedios había entrado a su casa con la misma táctica de siempre, una sonrisa amable y una excusa convincente. Le dijo que venía de parte del ayuntamiento, que estaban entregando folletos sobre ayudas a mayores. La anciana la dejó pasar. Todo parecía normal, hasta que, segundos después, el aire se volvió pesado. Remedios se abalanzó sobre ella, la sujetó del cuello y trató de asfixiarla con un pañuelo. Pero algo salió mal. La víctima forcejeó, gritó, arañó. Los vecinos oyeron el ruido y comenzaron a golpear la puerta. Remedios huyó corriendo, dejando atrás su botín y, algo más importante, su descripción. La pista que la delató. La anciana sobreviviente, aunque herida, pudo declarar. Recordaba su rostro con precisión. Una mujer baja, robusta, morena, con acento andaluz y un lunar visible en el mentón. Esa descripción coincidía con Remedios Sánchez, una delincuente conocida por robos a ancianas en mercados y portales de Barcelona. Los investigadores rastrearon los lugares donde había actuado y pronto un dato lo celó.
Remedios había estado en las zonas donde ocurrieron todas las muertes. Las cámaras de un cajero automático la captaron justo el día de uno de los crímenes, a escasos metros del edificio de la víctima. Era la primera prueba sólida, y lo que siguió fue una cacería silenciosa. El objeto olvidado. Pocos días después, en casa de una de las víctimas, la policía encontró un objeto que no pertenecía a la anciana, una pulsera de bisutería barata con una inicial grabada, RS. Los agentes no tardaron en conectar las piezas. Cuando registraron la vivienda de Remedios, hallaron medallas, fotos, pequeñas joyas que habían pertenecido a las víctimas, recuerdos, tesoros personales que ella guardaba como trofeos. Aquello era más que una prueba. Era su sello final, su firma personal del crimen. El 3 de julio de 2006, tras una operación de vigilancia, Remedios fue detenida en plena calle, cerca de la estación de Sanz. Llevaba en su bolso guantes de látex, un pañuelo enrollado y un pequeño frasco con sedantes. Cuando los agentes la esposaron, ella no opuso resistencia, solo sonrió y murmuró: «Tanto ruido por unas viejas». Esa frase, fría y carente de empatía, definió a la perfección quién era realmente la Reme. Una mujer que no mataba por necesidad, sino por poder, por el control absoluto sobre vidas frágiles. Aquel día, la ciudad de Barcelona respiró aliviada. Pero los investigadores sabían que lo más aterrador no era lo que había hecho, sino lo que podría volver a hacer si alguna vez salía de prisión. El juicio de Remedios Sánchez comenzó en 2008 en la Audiencia Provincial de Barcelona. El país entero observaba, incrédulo, cómo una mujer de rostro común, de mirada cansada y voz serena, era acusada de ser una de las asesinas más frías de la historia reciente de España. En la sala, el contraste era estremecedor. De un lado, una fila de familiares de las víctimas, hijos, nietos, vecinos. Personas que aún no podían comprender cómo alguien podía ganarse la confianza de sus madres, para luego robarles la vida con tanta calma. Del otro, Remedios, con el pelo recogido, jersey gris, expresión impasible, ni una lágrima, ni un gesto de arrepentimiento. Durante los interrogatorios, los testigos describieron escenas terribles. Una anciana contó cómo esa mujer había tocado su puerta, con la excusa de revisar el gas. Otra, cómo le pidió un vaso de agua y, en cuanto se giró, intentó estrangularla con una bufanda. Algunas de las sobrevivientes estaban allí, frágiles, temblorosas, pero decididas a mirarla a los ojos. Una de ellas declaró: «No olvidaré su mirada». No parecía enfadada, parecía disfrutar. Esa frase recorrió la sala como un escalofrío. Su abogada intentó presentar a Remedios como una mujer con problemas mentales, alegando una vida marcada por la marginación, el abandono y la soledad. Pero los peritos fueron claros. No había locura, ni brote psicótico, solo una mente perfectamente consciente de lo que hacía. Los psiquiatras coincidieron en algo inquietante. Remedios no mataba por dinero, tampoco por venganza. Lo hacía por el control, por el placer de ver el miedo en los ojos de sus víctimas. Era una personalidad psicopática, calculadora, sin empatía ni remordimiento. Uno de los forenses declaró: «Tenía la frialdad de quien sabe que el poder absoluto dura solo unos segundos y los disfruta». La sentencia. Tras semanas de testimonios, pruebas y silencios tensos, el jurado la declaró culpable de 3 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 7 robos con violencia y 1 hurto. La condena fueron 144 años y 7 meses de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, Remedios no reaccionó. Ni siquiera levantó la vista. Solo dijo, con voz seca: «No he matado a nadie. Ustedes se equivocan».
Nadie le creyó, ni los jueces, ni las familias, ni siquiera los psicólogos que la examinaron. Durante días, los titulares fueron demoledores. La Mataviejas de Barcelona, el rostro del horror cotidiano. Una asesina en serie que se escondía a plena luz del día. Programas de televisión, periódicos y radios analizaron su caso como si fuera una ficción. Pero no lo era. Era la historia de una mujer real, una que había convertido la confianza de los más vulnerables en su arma más letal. Cuando fue trasladada a prisión, algunos periodistas la esperaron en la puerta. Remedios giró el rostro hacia las cámaras y, con una media sonrisa, murmuró algo que quedó grabado para siempre. Volveré. Siempre vuelvo. Nadie entendió del todo qué quiso decir, hasta casi 20 años después, cuando su nombre volvió a sonar tras la muerte de otra anciana, muy lejos de Barcelona. Tras la sentencia, Remedios Sánchez fue trasladada a la prisión de mujeres de Brians. Allí, lejos del ruido de la ciudad y del eco de los titulares, comenzó su nueva vida, o más bien, su encierro. Durante los primeros meses no habló con nadie, no pidió perdón, no escribió cartas, no mostró emoción alguna. Las funcionarias la describían como una interna tranquila, casi ejemplar. No se metía en problemas, no discutía, no lloraba. Pasaba horas sentada en el patio, mirando al suelo, meciendo una pequeña medalla entre los dedos, una que nadie sabía de dónde había sacado. A veces se le oía murmurar nombres de mujeres, quizás los de sus víctimas, quizás los de las que aún soñaba con volver a encontrar. En los talleres penitenciarios trabajaba con disciplina, pero lo más inquietante era su mirada, fría, serena, observadora, como si siguiera analizando a las personas que la rodeaban, estudiando sus rutinas, sus gestos, como si esperara una oportunidad. Los psicólogos de la prisión intentaron entenderla. Algunos decían que Remedios vivía en una negación total del crimen. Otros que simplemente disfrutaba del control que aún ejercía sobre quienes la temían. Durante casi 2 décadas, permaneció en silencio, sin visitas, sin familia, sin mostrar señales de arrepentimiento. Y aunque para el resto del mundo su historia ya era pasado, para quienes trabajaban entre esos muros, Remedios Sánchez seguía siendo una sombra inquietante. Una mujer que parecía resignada a su destino, pero que en el fondo nunca había renunciado a su instinto. Han pasado casi 20 años desde aquellos asesinatos que aterrorizaron Barcelona. Remedios Sánchez, la Reme, cumplía su condena en silencio. Había envejecido, cabello gris, mirada más cansada, pero la misma calma inquietante de siempre. En octubre de 2025, después de tantos años de buen comportamiento, las autoridades le concedieron un permiso penitenciario. Solo unos días fuera, bajo control. Una oportunidad para reinsertarse. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. El 19 de octubre de 2025, en un pequeño barrio de A Coruña, una mujer de 91 años fue hallada muerta en su domicilio. La puerta no había sido forzada. La casa estaba ordenada. El televisor seguía encendido. Y en el cuello de la anciana, una bufanda apretada con fuerza. La escena era un eco exacto de los crímenes de 2006. La asesina conocida como la Mataviejas es detenida por matar a otra anciana después de 20 años. La gallega Remedios Sánchez ya fue condenada hace casi 2 décadas a 144 años de prisión por el asesinato de 3 ancianas en Cataluña. Ahora se ha abierto una nueva investigación por homicidio en relación a un cadáver aparecido en una vivienda de La Coruña este mes de octubre. 5 días después se detuvo a Remedios en la prisión de Teseiro de
de la que habría salido durante un permiso penitenciario. Remedios, que ya fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a 3 ancianas, por la tentativa de asesinato de otras 5, por 7 delitos de robo con violencia y por 1 de hurto. Estos hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como especialmente violentos y sin capacidad de defensa. Todas las víctimas son ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose así la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios. El mismo método, la misma calma, la misma frialdad. Los investigadores, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, vieron a una mujer mayor, con abrigo oscuro y un pequeño bolso, saliendo del edificio minutos antes del hallazgo del cuerpo. Su rostro era inconfundible. Era Remedios Sánchez. El regreso del monstruo. Cuando la policía la localizó 2 días después, Remedios no opuso resistencia. Solo dijo una frase que heló la sangre de los agentes. «Ya sabéis quién soy. Nunca cambié». Llevaba consigo un rosario, una medalla y un frasco con calmantes, igual que en 2006. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la cárcel no hubiera servido para nada. Los expertos coinciden. Remedios no volvió a matar por necesidad, sino por impulso. Por el mismo impulso que la había dominado 20 años antes. No podía evitarlo. Era su forma de sentirse viva. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que hay mentes que no cambian ni con el encierro, ni con el tiempo, ni con el castigo. Remedios Sánchez, la asesina de ancianas, volvió a matar para demostrar una vez más que el horror puede repetirse cuando el monstruo nunca se va. Los criminólogos dicen que hay asesinos que no se rehabilitan, que el mal no descansa, solo duerme. Remedios Sánchez es prueba de ello. Su historia es la del engaño, la manipulación y la repetición del crimen como una necesidad. La mataviejas nunca dejó de serlo. Solo esperó el momento de volver a sentirse poderosa, aunque fuera por última vez. Hoy, casi 20 años después de su primera detención, Remedios Sánchez sigue entre los muros de la prisión de Teixeiro, en A Coruña. Allí pasa sus días en silencio, aislada del resto de internas, bajo la mirada constante de los funcionarios. Dicen que casi no habla, que evita el contacto y que aún guarda entre sus pertenencias una pequeña medalla, como las que solían desaparecer de las casas de sus víctimas. Está bajo investigación por la muerte de una anciana de 91 años, ocurrida durante uno de sus permisos penitenciarios. Pero, por ahora, no ha sido condenada. El caso permanece bajo secreto de sumario y la justicia intenta determinar si, una vez más, la Reme volvió a matar. Mientras tanto, permanece recluida en la enfermería del penal, observada, callada, como si esperara algo o a alguien. Y quizá ese sea el mayor miedo de todos, que dentro de esas paredes el monstruo siga despierto, esperando otra oportunidad para volver a salir. Pero hay algo inquietante en este final, su mirada ante las cámaras. Ni miedo, ni arrepentimiento, solo una leve sonrisa. Una sonrisa que dice que si pudiera volver a hacerlo, lo haría, porque hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Viven entre nosotros y a veces tienen nombre y apellidos. Remedios Sánchez, la asesina de ancianas.